Bienvenidos, vamos a continuar con nuestros programas de Java. Esta vez vamos a hablar de lo que es la recursividad, que no es otra cosa cuando un método se llama a sí mismo. Vamos a verlo con el siguiente programa. Entonces es un programa que calcula el factorial de un número. Recordemos que el factorial de un número es cuando ese número se multiplica por todos los números que están atrás de él. Por ejemplo, vamos a calcular el factorial de 3. Entonces sería 3 por 2 por 1 y el resultado, ese sería el factorial de 3. Bueno, vamos a iniciar con nuestro programa en donde tenemos dos clases. Tenemos la clase eh, factorial recursivo, que va a ser nuestra clase principal, y tenemos nuestra otra clase que es factorial con objetos. Así se llama. Bueno, vamos a iniciar acá con nuestra clase principal, en donde permítame dejar arriba para acá, en donde estamos creando un objeto escáner para utilizar el escáner en la captura de datos. Y vamos aquí al primer system out.print. En este system out.print estamos pidiendo que ingrese un número para calcular el factorial. Vamos a capturar el número 3 para que con el escáner Nextsim lo cachemos y lo almacenemos en número. Entonces aquí en número vamos a almacenar un 3. ¿Ok? Luego entonces seguimos a la siguiente línea, que es un if, en donde nos pregunta si número es menor a 0. Número, recuerden que vale 3 porque fue lo que capturamos cuando nos pidió que ingresemos el número del factorial que quiero calcular. Ok. 3, ¿qué es lo que vale num? ¿Es menor a 0? No, es falso. Entonces se viene al else. Aquí en el else vamos a crear un objeto que se llama calculadora de tipo factorial con objetos. Y una vez creado nuestro objeto, ahorita nos vamos a ir a ver qué es lo que contiene este objeto. Una vez creado nuestro objeto calculadora, vamos a llamarla. Aquí llamamos a nuestro objeto calculadora y le decimos que se ejecute el método calculadora factorial, que es parte de los métodos que tiene nuestro objeto calculadora. Entonces aquí estamos haciendo el llamado, el primer llamado a nuestro método calcular factorial. Y recordemos que número aquí arriba lo capturamos con 3. Entonces aquí le estamos pasando un 3 en el paso de parámetros. Este número lleva un 3. Entonces aquí mandamos a traer nuestro método calcular factorial. Por primera vez lo estamos llamando. Entonces nos iríamos a nuestro objeto, que no lo podemos ver porque está en la memoria, pero tenemos nuestra clase de donde salió ese objeto y vamos a utilizar la clase para ver qué es lo que está pasando cuando llamamos a nuestro método calcular factorial. Bueno, se viene para nuestro método calcular factorial, que se encuentra aquí, y como mencionábamos, le estamos pasando en el paso de parámetros un 3. Ese 3, aquí en el primer llamado que le estamos a numerar los llamados, el primer llamado que estamos haciendo a el método calcular factorial, estamos enviando en n un 3. Entonces este 3 lo va a cachar aquí en la n, cachamos el 3 y entra al método y lo ejecuta. Y pregunta, si n que vale 3 es igual a 0, no. O n que vale 3 es igual a 1, no, porque vale 3. Entonces, como es falso este if, se viene al else. Y aquí en el else nos encontramos una operación, que el resultado de esta operación, le estamos diciendo que lo regrese a donde fue llamado nuestro método calcular factorial. Pero recuerden, cuando en una operación como esta que tenemos una multiplicación, se involucra un método, el llamado a un método, aquí estamos volviendo a llamar calcular factorial. O sea, está llamándose a sí mismo este método calcular factorial. Eso es lo que se le llama recursividad, cuando el método se llama a sí mismo. Dentro de las mismas líneas del método está un llamado a sí mismo. Aquí calcular factorial está volviendo a llamar a este método. Pero bueno, regresando al punto, es que aquí tengo una operación de n por calcular factorial, donde calcular factorial es un llamado al método calcular factorial. Si tú tienes un método en una operación, lo primero que tienes que hacer es irte al método que estás llamando, hacer lo que corresponda, después regresar y cuando regreses, recordemos que todo método que llamas regresa donde fue llamado, cuando regrese,
entonces vas a poder hacer esta multiplicación, mientras no la puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se ejecuta la línea 11? Como estamos haciendo el llamado a calcular factorial nuevamente, se va a ir al método, no va a hacer la multiplicación, la va a hacer hasta que regrese. Entonces, volvemos a llamar calcular factorial por segunda vez. Entonces, ella además le estamos pasando como parámetro n-1. En este momento, ¿cuánto vale n? Vale 3. 3 menos 1, entonces ahora n va a valer 2. Y esta es la segunda vez que llamamos a calcular factorial. Voy a ponerlo aquí. Es la segunda vez que llamamos a calcular factorial, donde ahora le estamos pasando en n el valor de 2, porque era 3 menos 1, 2. Entonces, como lo estamos volviendo a llamar, se viene aquí a la línea 7, que es donde está el método, lo volvemos a llamar, por lo tanto, vuelve a entrar a calcular factorial, entra con el valor que le estoy enviando aquí, que es n-1, que es 2, entra con 2 y pregunta, ¿2 es igual a 0? No. ¿O 2 es igual a 1? No, porque n vale 2. ¿Cómo no? Se vino otra vez al else y otra vez pide hacer esta operación en donde nuevamente estoy volviendo a llamar al método calcular factorial. Por lo tanto, voy a llamarlo por tercera vez y le voy a pasar n-1. N en este momento vale 2 menos 1. Ahora le voy a pasar un 1. Entonces, ahora en el tercer llamado al mismo método, n va a valer 1. ¿Ok? Entonces, ahora aquí n entra con 1. Observen lo que va a pasar aquí. Ya entramos 3 veces al mismo método. Bueno, n vale 1, viene para acá, pregunta, ¿n es igual a 0? No. ¿O n es igual a 1? Sí, n ya es igual a 1. Entonces, como este es un o, con una de las dos condiciones que sea verdadero, el if va a ser verdadero. Entonces, en este caso ya es verdadero. Y le estamos diciendo que regrese un 1. Cuando le damos un return, estamos diciendo que regrese ese 1 a donde fue llamado el método. El método calcular factorial lo llamamos aquí abajo. Aquí es donde lo mandamos a llamar la última vez. Por lo tanto, este 1 va a regresar aquí a la última vez donde fue llamado, que fue llamado en la vuelta 2, porque estamos en la 3. Para que la vuelta 3 se ejecutara, tuvo que ser llamado desde la vuelta 2. Entonces, regresamos aquí a nuestro método donde fue llamado y le estamos diciendo que regrese 1. Entonces, aquí este método, cuando regresa, cuando regresa después de que se ejecutó, me está regresando 1. Este 1 con el return. Entonces, todo esto se convierte ya en 1. Y estoy diciendo acá que lo va a multiplicar por n, pero observen que ya regresamos de la vuelta 3, o sea, en este momento estamos aquí ya en la vuelta 2. Por lo tanto, n vale 2. Entonces, aquí estamos diciendo que multiplique 2 por 1. 2 por 1 es 2 y le estoy diciendo que ese 2 lo regrese a donde fue llamado nuestro método calcular factorial. ¿Dónde fue llamado? Pues fue llamado desde la vuelta, estábamos acá en la vuelta 2 fue llamado desde la vuelta 1. Aquí en la vuelta 1, la primera vuelta que entró, vamos a regresar el 2, porque 2 por 1 es 2. Regresamos el 2. Aquí es donde fue llamado, entonces aquí me regresa el 2. ¿Sí? Me regresa el 2. Y como estoy en la primer vuelta, recuerden que n traía 3 aquí en la primera vuelta, entonces ahora aquí está multiplicando 3 por 2. 3 por 2 me da 6. Y le estoy diciendo que este 6 lo regrese a donde fue llamado el método. ¿Dónde fue llamado el método la primera vez? Fue llamado acá desde el principal. Aquí fue llamado desde el principal. ¿Dónde fue llamado? Fue llamado aquí en la línea 12. Aquí lo llamamos cuando le enviamos el 3. Ahora, y le estoy diciendo que me regrese el 6. Entonces aquí
método me está regresando el 6. Y le estoy diciendo que ese 6 lo almacene aquí en factorial que me almacene el 6. Ahora sí ya puedo imprimir. La línea 13 dice el factorial de número, ¿qué número tengo 3? El factorial de 3 es, e imprimo lo que tengo en la variable factorial que es 6. Entonces va a imprimir el factorial de número que es, el factorial de 3 es 6. Y ya me imprimió el factorial del número 3. Y vimos cómo se dio la recursividad de que aquí se estuvo llamando a sí mismo. La primera vez que entró, n valía 3. Entró, se vino al else porque no cumple la condición del if y volvió a llamar a calcular factorial, porque aquí lo estamos volviendo a llamar. Todavía no podemos hacer la multiplicación, lo vuelve a llamar para la vuelta 2, donde n ya va a valer 2 porque es n-1. Entonces, vuelve a entrar aquí con 2, pregunta al if, que no lo cumple, por lo tanto se viene al else, vuelve a entrar otra vez a calcular factorial, lo volvemos a llamar, y esta es la vuelta 3, lo vuelve a llamar, y entra n, entra con 1 aquí, y aquí ya va a coincidir, dice n es igual a 1, sí, entonces va a regresar un 1. ¿A dónde? A donde fue llamado la última vez. Fue llamado desde aquí. Entonces, aquí me regresa el 1. Y como ya salí de la tercera vuelta, recuerden que este n viene siendo una variable temporal en cada vuelta, pues al salirme, está n, y esta vuelta 3, ¡pum!, se va, pero ya me vine a la vuelta 2. Aquí en la vuelta 2 regresé el 1, ¿ok? Regresé el 1 y en la vuelta 2 de n vale 2, entonces esta n vale 2, 2 por 1, 2. Y ahora le digo que regrese a donde fue llamado el método, que fue llamado desde la vuelta 3, entonces me salgo de la vuelta 2 y me voy a la vuelta 3, pero me traigo el 2 de 2 por 1 y me regresa este 2. Ya estoy aquí en la vuelta 3, me regresa este 2. Y en esta vuelta 1, perdón, en esta vuelta 1, n valía 3, entonces multiplico 3 por 2, que me da 6, y le digo que regrese a donde fue llamado el método calcular factorial, que en este caso fue llamado la primera vez desde la clase principal, entonces se va a ir, adiós vuelta 3, se lleva el 6, se lo lleva para acá, y aquí me cacha el 6 y después lo imprime. ¿Ok? Lo vimos de dos formas, ir eliminando las variables temporales y sin eliminarlas al principio para entender lo que sucedía con la recursividad. Entonces vamos a borrar los números que le pusimos para que ejecutemos el programa y veamos si hace lo que acabamos de explicar. Ya borramos ahí todos los números que hemos puesto de más. Por aquí tenemos el 3, vamos a borrarlo. Aquí tenemos el 3, vamos a borrarlo para que no nos marque error. Vamos a correr nuestro programa y vamos a decir que nos calcule el factorial. Hasta que cargue. Vamos a decirle que nos calcule el factorial de 3. Ok, vamos a ver que nos muestre la consola. Ahí está la consola. Y dice, ingresa un número para calcular el factorial. Le vamos a dar 3. Al darle Enter, ahí dice, el factorial de 3 es 6. Hizo el programa todo lo que acabamos de explicar. Llamar al método calcular factorial. Le mandamos el 3. Se vino hacia el método. Aquí está el método calcular factorial, recibió el 3, preguntó si 3 que es n es menor o igual a 0 o, perdón, es igual a 0 o es igual a 1, no lo es, entonces viene al else, tenemos esta operación
no puede hacer la operación porque estamos volviendo a llamar al método. Primero se va a ir al método, se va al método calcular factorial, pero ahora n menos 1 sería 3 menos 1, que sería el 2. Entonces se viene para acá arriba, vuelve a llamar al método, por lo tanto vuelve a entrar al método, pero ahora entra con 2, pregunta por el if, 2 no es igual a 0, 2 no es igual a 1, entonces viene al else, vuelve a llamar al factorial, pero ahora n menos 1, vuelve a entrar aquí, pero ahora con 1, y checa, n es igual a 1, sí, entonces va a regresarle 1. ¿A dónde regresa? A donde fue llamado el método la última vez. ¿Dónde fue llamado? Fue llamado aquí. Entonces aquí regresa el 1 y multiplica 1 por lo que vale n en la segunda vuelta, que valía 2. O sea, multiplica 2 por 1, 2. Y le dice que regrese ese 2 a donde fue llamado la última vez. Fue llamado desde acá. Entonces regresa aquí, aquí regresa el 2 y multiplica por el valor que estábamos en la primera vuelta, que fue 3. Multiplica 3 por 2, 6, y regresa al 6 a donde fue llamado por primera vez, que fue desde el principal. Y en el principal, aquí tenemos que cacha, aquí donde está siendo llamado, cacha el 6, lo almacenamos en factorial e imprimimos el factorial de 3 es 6. Bueno, te lo expliqué de tres formas diferentes. Si tienes dudas, no dudes en contactarme y nos vemos en el próximo video.